Presidente, antes de aportar una serie de datos por los cuales la totalidad del bloque junto a UCR va a votar en contra del paquete económico, presidente, vamos a ser breve porque estamos en la primera lectura. Simplemente decir, porque recién escuchábamos a un legislador del bloque Hacemos por Córdoba y del Frente de Todos, porque es del Frente de Todos el legislador, resaltar que publicar datos trimestrales como algo ejemplar. O sea, parecía que el gobierno de Córdoba es el ejemplo porque publica datos trimestrales. Bueno, a través suyo, presidente, mire que cuesta encontrar cosas que haga bien el gobierno nacional. Pero ahí buscando, hurgando, por ahí uno escucha y encuentra ahí, Nación publica ejecuciones diarias, mensuales. Eso tiene que ver con el siglo XXI. Jactarse de publicaciones trimestrales, presidente, tiene que ver con el año 2000, quizás hasta un poquito más atrás. También, presidente, decir que no hay datos acerca de la cobertura de los programas. Evidentemente no está ni siquiera en los planes del gobierno publicar los datos de la cobertura. Digo, voy a poner un ejemplo. Sabemos cuánto se gasta en el PPP, pero no sabemos su cobertura, no sabemos cuánta gente lo utilizó. Y para tener esos datos, tenemos que armar un rompecabezas a partir de declaraciones de los funcionarios. Eso no tiene nada que ver con el siglo y con el año en el que estamos transcurriendo. Y ni hablar cuando queremos buscar, presidente, ¿por qué es importante tener datos acerca de la cobertura? Y porque la cobertura es la que nos permite medir indicadores de eficiencia y de efectividad de los programas. No cuánto se gasta, no cuánto se invierte, sino la cobertura del programa. Y cuando vamos a los subprogramas, ni siquiera hay datos trimestrales. Ni siquiera hay datos trimestrales. Ahora, presidente, ¿por qué vamos a votar en contra de este copy-pegue del presupuesto nacional? Y decía, che, cosa, ¿qué te pasa? ¿Por qué decir copy-pegue? Lo escuché hoy, del presupuesto nacional. Porque las variables macroeconómicas, presidente, crecimiento, tipo de cambio, inflación, de este presupuesto son un copy-pegue del presupuesto nacional. Exactamente las mismas. Pero lo que lo hace, o lo que nos hace que nos preocupe esto, es que solamente tomando los últimos 10 años, el gobierno nacional de turno le erró sistemáticamente en la proyección del tipo de cambio y en la inflación promedio un 33%. Todos los años, de los últimos 10 años, cuando uno busca el promedio, le erraron en las variables macroeconómicas, inflación y tipo de cambio, un 33%. Siempre por debajo. Cuando vamos a ver el crecimiento, ponen en el presupuesto nacional y hacen un copy-pegue en el presupuesto provincial, que para el 2022 vamos a tener un 4% de crecimiento real. Pero todos sabemos acá, los que van a votar a favor, los que vamos a votar con responsabilidad en contra, que la CEPAL estima un 2,7% de crecimiento real. Y las consultoras privadas en Argentina proyectan un crecimiento real por debajo del 2%, presidente. A su vez, con el tipo de cambio pasa exactamente lo mismo. La provincia en este presupuesto estima en 131 pesos por dólar, cuando el relajamiento de las expectativas del Banco Central lo estima en 155. Entonces digo, arrancamos mal. Arrancamos mal. Porque si enviamos a la legislatura un presupuesto sobre 3 variables macroeconómicas que de antemano el propio equipo que lo elabora y lo firma y lo envía sabe que esas 3 variables macroeconómicas no tienen absolutamente nada que ver con lo que va a ocurrir en el 2022, empezamos mal. De arranque empezamos mal.
Un párrafo, presidente. El déficit fiscal. Mire, resulta curioso, animo a decir que hasta agraviante, porque se proyecta un resultado financiero positivo igual a 10.000 millones de pesos para la administración pública no financiera. Pero ¿sabe qué? Con 10.000 millones de pesos no han decidido bajar ni un 1% la presión fiscal y mucho menos han tomado la madura decisión de no seguir contrayendo deuda. Me predijeron el uso de la palabra, hablaron holgadamente de la deuda. Bueno, este gobierno presupuesta para el 2022 volver a tomar deuda. No entendemos cuando tienen un resultado de 10.000 millones de pesos. ¿Para qué seguir tomando deuda? El gobierno, presidente, proyectó crecimientos recaudatorios para todos los impuestos provinciales. Nos quisieron hacer creer a partir de grandes anuncios todos los impuestos provinciales mayores a la inflación y al crecimiento económico juntos. Incluso voy a hacer de cuenta que el 4% se va a cumplir. Todos sabemos acá que no se va a cumplir, lamentablemente. Pero aún tomando ese 4%, todos los impuestos provinciales superan a la inflación. Y a su vez hay un aumento de la deuda por 2.000 millones de pesos. Mire, presidente, a los números nos vamos. Esos números que el gobierno por ahí nos honra publicando de manera trimestral. Ingresos brutos crece el 7,8% real para el 2022. Inmobiliario, un 9% real para el 2022. Impuestos de sellos, un 10,5% real. Automotor, un 7% real. Y ahí me paro. Entonces, presidente, le decía al inicio, copian las variables macroeconómicas de los proyectos que envía el gobierno nacional, sabiendo que son falsas, mentirosas. Aumentan los impuestos por encima de la inflación, es decir, le quieren ganar, no acompañar, le buscan ganar a la inflación. Y este panorama, este paquete económico que nos envían y que vamos a rechazar en primera lectura, se da en el siguiente contexto, presidente. Cortito. Voy a ser muy corto hoy, pero voy a hablar de la educación, presidente. Hoy la Argentina y Córdoba, por más que a Fernández le cueste creerlo, Córdoba forma parte de la Argentina, no somos una república aparte. Hoy la Argentina registró el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de aprendizaje de la UNESCO. Córdoba no es la excepción. Sin embargo, el gasto en educación y cultura en la provincia de Córdoba a septiembre del 2021, que son los datos que conocemos, tuvieron la gentileza de publicarlo la semana pasada, hay una subejecución de 3.851 millones de pesos. Nos hicieron creer una cosa y después se birlaron 3.851 millones de pesos, perdón, el término no es el correcto, hicieron una readecuación presupuestaria y la gastaron no en educación, como si estuviéramos brillando en educación. Si analizamos los programas del Ministerio de Educación, presidente, vamos a ver que en los primeros 9 meses del año, de los 32 programas que dependen del Ministerio, el 56,2% se encuentra subejecutado, 18 de los 32 programas, mientras que 6 recortaron su crédito presupuestario durante el año. Un dato es decir, ¿cómo estamos en educación? Mal. Estamos mal. Bueno, pero capaz que en seguridad estamos... No. ¿Cómo estamos en seguridad? Según los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el mapa de hechos delictivos registrado en la Argentina para el año 2020, la provincia de Córdoba, nuestra querida provincia, quedó segunda. Repito, segunda después de la provincia de Buenos Aires, en el mapa de hechos delictivos. Debería preocupar a todos. Y alguien me va a decir, che, pero mira, el gobierno provincial, para el presupuesto que estamos tratando, asignó al Ministerio de Seguridad
63.953 millones de pesos, aumentándolo un 51% con respecto al presupuesto 2021, y si me contestan eso, si me dicen eso, tienen razón, eso es lo que han puesto. Lo que no me van a decir es que cuando analizamos los 18 programas que componen el gasto del Ministerio de Seguridad, vemos que el 44% de ellos se encuentra subejecutado a septiembre del 2021. ¿Cuándo uno gasta menos de lo que presupuestó? Cuando las cosas van bien. No va tan bien que presupuesté que iba a gastar 10.000 pesos, pero en realidad con 7 me alcanza. Ahora, cuando las cosas van mal, explícame por qué gastas menos de lo que presupuestaste si encima te jactas que tenés ahorro, que tenés superávit. Entonces, evidentemente, no la estás viendo. Y nuestra obligación desde la oposición es intentar que ustedes la vean. Empleo. Hablamos de educación, hablamos de seguridad, hablamos de empleo. El 2020 es un año que marcó un número histórico en la provincia de Córdoba en materia de desempleo. Encontramos que la tasa de desempleo presentó un pico del 19,1% para el segundo trimestre, la cuarta peor tasa de desempleo desde 1978, desde el año del Mundial, cuando salimos campeón del mundo. De ahí a la fecha, el año pasado fue la cuarta peor tasa de desempleo. Hoy, la tasa de desempleo en la provincia de Córdoba es del 12,4%. Creo que solo la supera el conurbano bonaerense, creo que no sé si nosotros no estamos por encima. En el primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación, esto es buenísima, en el primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación de Córdoba fue la mayor tasa del país. Formosa, Chubut, Salta, las provincias de tercera, de segunda, que algunos dicen, nosotros lo superamos. La mayor tasa de desocupación del país. Y en el segundo trimestre solo fue superada por el aglomerado del conurbano bonaerense. Muy bien. Pobreza. El 33,4% de los hogares de Córdoba son pobres, el 46,6% de las personas son pobres. Es decir, 1 de 2, 5 de 10 son pobres. No estamos acá ninguno, ¿no? Ninguno de nosotros forma parte del 46,6% de los pobres de la provincia de Córdoba. Son datos del primer trimestre del 2021. El costo de la canasta para que una familia no sea pobre es 72.000 pesos y para no ser indigente 30.000 pesos, mientras el salario mínimo es de 29.000 pesos. Digo, estos datos vienen a colación, presidente, de que nosotros vemos los indicadores que por lo menos a nosotros, los legisladores de Juntos UCR y a la inmensa mayoría, animo a decir la totalidad de los legisladores de la oposición les preocupa, en el peor momento, en el quinto infierno, nunca hemos estado tan mal en educación, nunca hemos estado tan mal en salud, nunca hemos estado tan mal en pobreza, nunca hemos estado tan mal en empleo o en desempleo, nunca nos han matado como perros, como nos están matando en las calles de Córdoba, y ustedes repiten la misma receta del año pasado, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Mandan los presupuestos como si estuviésemos en el mejor de los mundos, y estamos en el quinto de los infiernos. Pero me voy a permitir hacer un solo ejemplo, y con esto voy a cerrar. El que me advirtió de esto es el legislador Rins, en su momento, y seguramente en los próximos 15 días, porque nosotros no perdemos las esperanzas de que puedan ustedes modificar cuestiones sustanciales, fruto del trabajo en comisión, fruto de la audiencia pública del día 9 de diciembre, hay que ver que la gente se entere y que llegue el 9 de diciembre, y que para la segunda lectura traigan un presupuesto que tenga que ver con la Córdoba real, con la que pasa acá a 5 minutos de la legislatura, vayamos en la dirección que vayamos. El presupuesto 2022 muestra un gasto destinado en obras de 133.000 millones de pesos, 54% obras viales. Les encanta hacer obras viales, las que son útiles, las que necesitamos y las que no necesitamos. El mayor gasto se destina a obras. Aumenta respecto al 2021 en un 42%. Ahora, mire, presidente,
Sobre el resto de las obras presupuestadas se destaca el destinado a la construcción de vivienda. Es decir, del presupuesto de obra pública, el 6%, solamente el 6% va para vivienda. Y voy a dar un dato muy chiquitito porque hay una bocha para hablar de esto. De hecho, hay un proyecto que está ahí durmiendo el sueño de los justos, esperando que lo pongan en tratamiento. Lo elaboró y lo compartió el legislador Rin con todo el bloque, que tiene que ver y que pone de manifiesto la necesidad de que prestemos atención a la vivienda. Pero mire, ese 6% significa 7.980 millones de pesos. Y si yo le hago leer este número a mi hijo va a decir, wow, estos tipos se han decidido a hacer casa en Córdoba, un montón de plata. Sí, claro, 7.980 millones de pesos, si uno no tiene dimensión, puede parecer un montón o puede parecer prácticamente nada. Lo primero que hay que decir es que con respecto al presupuesto anterior es 11% menos. Tenemos más pobreza, tenemos más indigencia, más, necesitamos más viviendas y presupuestamos menos que el presupuesto anterior. 5 millones una vivienda social, 5 palos más o menos, 5 millones de pesos, pesito más, pesito menos, lo dividimos. ¿Cuántas viviendas nos dan, presidente? ¿Cuántas podemos hacer con lo que han presupuestado? El déficit de la vivienda, 270.000. 270.000 viviendas necesita Córdoba. Ahora, el presupuesto 2022 proyecta construir 1.500. 7.980 dividido 5 millones da 1.500. Este número está, y este grafica, entonces 173 años, no vamos a estar ninguno de nosotros acá, muchachos, le va a llevar a la provincia solucionar el problema habitacional si ustedes siguen repitiendo estos presupuestos a donde apenas destinan los recursos para construir 1.500 viviendas por año. 173 pirulos. Muy bien, sin tomar el crecimiento. Exactamente, me la sopló acá el legislador Llure. Digo, estamos hablando ahí nomás, ¿no? Digo, esto se va a ir incrementando. Pero digo, presidente, si permutamos, es decir, lo que piensan gastar en vivienda, lo gastan en las obras viales, en los puentes que después se la pasan cerrando porque tienen miedo que la gente llegue, entonces están de los 365 días del año, 300 días está cerrado el puente, 800 canas cerrando los puentes en vez de cuidar a la gente. Si cambiamos y lo que tenemos para obras viales lo gastamos en vivienda y lo que tenemos para vivienda lo gastamos en obras viales, atenti al lupo, en 19 añitos tenemos el problema de la vivienda solucionado en Córdoba. ¿Qué tal? Yo voy a estar vivo, si Dios quiere, y la mayoría de nosotros vos también, Antonio, sí. Entonces, ¿por qué hicimos este ejercicio? Porque habla de las prioridades. Y nosotros acá somos leales a las prioridades de los cordobeses, a las necesidades de los cordobeses. Por estos pequeños e insignificantes números y datos, presidente, que le he dado, es que el bloque Juntos, Unión Cívica Radical, va a votar en su totalidad en contra al paquete económico puesto en tratamiento. Nada más.